Muy bien. Gloria a Dios. Bueno, abra su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios. Vamos a seguir con nuestra serie Una guía para vivir bien. Una guía para vivir bien. Así se llama la serie sobre el libro de Proverbios. La idea, como ustedes han visto, no es seguir de manera meticulosa, detallada el libro de Proverbios, sino más bien tomar los aspectos generales para tener un panorama del libro. Ya más adelante pudiéramos dividir el libro en temas. Eso es una buena manera de estudiar Proverbios. Agruparlo por temas para tratarlo de manera especial, cada uno de ellos. Entonces, vamos a leer en Proverbios 16 un solo versículo, el versículo 1. Amén. Proverbios 16. Vamos a leerlo a una voz. Proverbios 16, 1. Dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Padre, una vez más, gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre, en este lugar. Gracias, Padre, porque no solamente lo podemos hacer en la mañana, también en la tarde. Una manera de expresar adoración durante todo el día, mañana y tarde. Esa es tu voluntad, ese es tu propósito, que tengamos el hábito de hacer todo durante los primeros 6 días de la semana, laborales, hacer los quehaceres, los compromisos, y apartar un tiempo especial, un día especial para, como pueblo, adorarte, como pueblo, rendir culto a tu nombre. Así ha sido, así tú has querido desde el principio, que podamos hacer un equilibrio en nuestra vida, saber que Dios es lo primero, Dios merece lo mejor de nosotros, Dios merece lo más importante en nuestro orden de prioridades. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de eso, entenderlo y ponerlo en práctica. Te adoramos, Señor, nos rendimos a ti, nos encomendamos a ti. Háblanos en esta tarde, te lo pedimos de corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Una guía para vivir bien. Bueno, qué mejor manera de nosotros aprender a vivir bien que aprender de la sabiduría de Dios, de la sabiduría real, verdadera, la que es de Dios, aquella que se diferencia a cualquier sabiduría que se promueva, que se enseñe, aquella que se caracteriza por el temor de Dios. Esa es la diferencia entre la sabiduría de los hombres, cualquier tipo de sabiduría, y la sabiduría de Dios. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. De eso se trata, hermano. De ahí parte todo. Y por eso, hermanos, es que nos hemos propuesto estudiar este libro de Proverbios para que, conforme a la voluntad de Dios, vivamos bien, tengamos una guía clara. Proverbios es una buena herramienta para eso. Yo no sé cuántos de los que están aquí han tenido la oportunidad de leer uno de los libros de literatura más importantes en la historia universal. Me refiero a Don Quijote de la Mancha.
Bueno, la hermana Mercedes dice que sí, no sé cuáles otros más. Carlos, muy bien, mi hermana Bellaniri. Bueno, en su lectura, tampoco sé cuántas veces ustedes lo han leído. Yo recuerdo en la escuela, nos pusieron ese reto. No fue fácil, pero se logró. Pero si usted lo ha leído varias veces, se va a encontrar con algo muy interesante. Y es que Don Quijote, en esa obra literaria, exclama la siguiente expresión: el hombre pone y Dios dispone. Así aparece. Pero además de esa expresión, hay otra que sale en esa obra que dice: no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Interesante. Miguel de Cervantes, gloria a Dios, aparentemente era un hombre temeroso de Dios. Bueno, ese ha sido uno de los proverbios más utilizados por la gente. El hombre propone y Dios dispone. Hermanos, el texto que leímos dice exactamente eso mismo. Dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová, ¿qué? Es la respuesta de la lengua. Lo veremos más adelante, pero quiero adelantar que en la nueva versión internacional, ¿sabe cómo se traduce ese versículo? Precisamente, el hombre propone y Dios dispone. Pero hay otra versión que dice, la versión Dios habla hoy, que dice que la palabra final la tiene el Señor. Es decir, los planes son de los hombres, pero la palabra final la tiene el Señor. Definitivamente, hermano. No cabe duda, conforme a la Biblia, que la responsabilidad humana está siempre sometida a la absoluta y perfecta voluntad de Dios. La soberana voluntad de Dios. Hay varios versículos que respaldan esa verdad. Mire el capítulo 3, versículo 6 de Proverbios. Si no lo tiene, escuche. Dice: reconócelo en todos tus caminos, ¿qué? Y él enderezará tus veredas. Mire Proverbios 16:2. Bueno, ahí mismo donde estamos. Dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Ahí mismo, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Versículo 33, Proverbios 16. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 19, 21. Dele seguimiento, hermano. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y así podemos ir mirando. Tengo otras declaraciones de Proverbios que van en ese sentido, pero quise detenerme ahí porque ese versículo último que cité, Proverbios 19, 21, es más que contundente. Respalda de manera fuerte esa verdad. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En otras palabras, hermano, el resultado final de nuestras disposiciones, de nuestras acciones, de nuestras prácticas, planes, proyectos, está en la mano de Dios. Definitivamente. Ejemplos hay. ¿Recuerda usted a Caifás? Caifás, en la historia bíblica, podemos ir al texto, en Juan 11, mire lo que
declara la Biblia en ese momento. Recuerden que Caifás fue sacerdote, fue un líder religioso de la época. Y mire lo que dice la Biblia respecto a ese personaje. Juan 11, 49. Mire conmigo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Mira el plan que tuvo, el pensamiento que tuvo Caifás. Ahora, mira el 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Se da cuenta? Así obra Dios. El hombre puede planear, puede hacer programas, proyectos. Bueno, precisamente ahorita en la tarde hablamos de eso, ¿verdad? Cómo el ser humano hace cosas o se dispone cosas alejado de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, a espalda de Dios. Pero ¿qué decir de Herodes y Pilato? Ustedes saben que en la historia bíblica esos personajes políticos, gobernantes, autoridades, conspiraron para hacerle al Señor Jesús lo que ya Dios había determinado hacer. No se daban cuenta que Dios los pretendía usar como instrumento. ¿Se fija, hermano? Cada plan hecho por nosotros está en las manos de Dios. Ahora bien, el deseo de Dios es que los planes que nos proponemos estén acompañados de la sabiduría de Dios. ¿Nota la diferencia? Están en las manos de Dios. Pero el llamado de Dios en su palabra es que esos planes los respaldemos con la verdad de Dios, los principios de Dios, la sabiduría de Dios. Por eso yo he titulado este mensaje Haciendo planes sabiamente. ¿Tiene usted planes? Todos tenemos planes personales, familiares, planes profesionales, laborales, planes económicos. Todos tenemos proyectos, todos tenemos aspiraciones, todos tenemos alguna visión de lo que quisiéramos. Pero hermano, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para planificar sabiamente? Eso es lo que quisiera que tomemos como reflexión esta noche. Y que el Señor nos ayude a que cada plan que nosotros nos propongamos, no importa nuestra condición, nuestro estado, no importa los pocos o muchos recursos que tengamos, todo lo que nos propongamos sea bajo su sabiduría, bajo su dirección. Amén. Lo primero, hermanos, lo vemos precisamente en el versículo 1 de Proverbios 16, donde leímos al principio. Vuelva allí conmigo. El texto dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Otra versión dice, los planes del hombre. Habla de los planes del hombre. Disposición quiere decir las acciones,
¿verdad? Aquellas cosas que nosotros nos disponemos para hacer. Ahora, la segunda parte es la parte clave. Mas de Jehová es la respuesta. Aunque dice de la lengua, la traducción mejor sería: la palabra final la tiene el Señor. Esa sería la mejor traducción para entender lo que se nos quiere decir ahí. O, como dice la Nueva Versión Internacional, el hombre propone y Dios dispone. Definitivamente aquí hay un énfasis sobre algo que a veces se crean problemas, confusiones, y es lo que se conoce como la soberanía de Dios. Cuando la Biblia habla acerca de la soberanía de Dios, está hablando de el control absoluto que Dios tiene sobre todas las cosas. Dios tiene dominio de todo. Está también relacionado con lo que se conoce como la providencia de Dios. Fíjense que dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, y hace llover sobre malos y buenos. Esa es la voluntad de Dios. Así obra Dios. Dios tiene dominio de todo, control de todo. Él tiene un plan para todo. Todo esto se refiere a aquella previsión y disposición de los hechos por los cuales Dios lleva a cabo sus propósitos. Quiera sí o no, Dios seguirá sus propósitos. Y una cosa que debe quedar clara es que mientras el hombre, nosotros, nos proponemos cosas, pero en definitiva tenemos limitaciones, Dios no la tiene. Dios es soberano. Esa es la idea. Dios va a tener la última palabra sobre cada uno de nosotros. Él tendrá la última palabra. Si no, pregúnteselo a Job. Las calamidades que pasó Job, y al final, ¿quién habló? Dios habló. Y a Job no le quedó de otra que guardar silencio, callar y humillarse, reconociendo la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hermanos, con que los planes nuestros estén al margen de esa verdad. Por eso, en primer lugar, ¿sabe qué hacer para planificar sabiamente? Entender que Dios es soberano. ¿Usted lo entiende? ¿O no es una verdad que la Biblia enseña? ¿No controla Dios todo? ¿No lo domina todo? ¿Quién gobierna? ¿Quién reina? ¿Quién es el dueño del universo? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Todo es de Dios y para Dios. Él es soberano. Jesús es mi Rey soberano. ¿No lo cantamos? Hermano, pero hay otra cosa que debemos tener cuidado, y es atribuirle a Dios todas las cosas. Así como Dios es soberano, el ser humano es responsable. Tiene responsabilidad delante de Dios. Y esa responsabilidad implica que dentro de la soberanía de Dios, nosotros tenemos nuestra parte. Si dentro de la soberanía de Dios nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, vienen las consecuencias. Eso es parte de la soberanía de Dios. Pero lo bueno es, hermanos, que dentro de esa soberanía también se manifiesta la gracia de Dios. Por eso dice Pablo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Eso es parte de la soberanía de Dios.
En otras palabras, fallamos, cometemos errores, metemos la pata. Dios extiende su mano de gracia y nos da la oportunidad de volver otra vez al carril, a la dirección que Él quiere que realmente llevemos. Por eso hay que decir que el ser humano tiene la capacidad racional de proyectarse hacia el futuro. Dios ha dado esa capacidad. Por eso dice el texto, del hombre son las disposiciones del corazón, de la mente, de la razón, de la capacidad de discernir entre una cosa y otra, de diferenciar, de analizar, de comprender, de mirar más allá, de ser precavido, de ser cuidadoso, de ser prudente, de no ser simple, de ser cuerdo, de ser sagaz. Dios ha dado esa capacidad. Entonces, si nosotros no usamos esa capacidad bien, si no usamos bien esas facultades que Dios nos ha dado de pensar antes de actuar, de pensar antes de planear y ejecutar, entonces vienen las consecuencias. Pastor, ore por mí, porque me metí en un lío grande, pastor. Dígame, pastor, pero ya usted se metió en el lío. Ya usted se metió en el lío. ¿Qué puedo hacer yo? Voy a orar, vamos a orar. Hermano, precisamente eso es lo que Dios quiere que evitemos. Dentro de su soberanía, Él quiere que seamos sabios. Por eso, el primer punto, entender que Dios es soberano. Que Él tiene control. Pero en su soberanía, sea cuidadoso. Las disposiciones nos ayudan a hacer las cosas de acuerdo con el propósito de Dios. Por eso Él dejó su palabra. ¿Para qué Él la dejó? Para que nos sirva de guía, de dirección. Dios quiere que nosotros sustentemos nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar en la palabra de Dios. Por eso dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O el Salmo 119, ¿cuántas veces el Salmo 119 no habla de nosotros caminar con Dios, andar con el Señor, seguir su ley, seguir sus justos juicios de manera reiterativa? Bueno, así que hermanos, si queremos planificar sabiamente, lo primero es entender que Dios es soberano. Amén. Segundo, mire el versículo 3 de Proverbios 16. Yo creo que está más que claro. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hermano, en segundo lugar, ¿usted quiere planificar sabiamente? Ya vimos primero, entienda que Dios es soberano. Él domina todo, controla todo. Nada escapa de su dominio. ¿Ok? Y dentro de ese dominio, Él nos ha dado a cada uno responsabilidades. Ahora, en segundo lugar, encomiende a Dios sus planes. ¿Usted quiere planificar sabiamente? Encomiéndele a Dios sus planes. Todavía no lo ejecute. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de planificar cosas, programar cosas, agendar cosas y ya pensamos que eso es voluntad de Dios. ¿Qué garantía tiene usted de eso? No. Antes de llevarlo a la práctica, encomiéndeselo a Dios. ¿No es eso lo que el texto está diciendo? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Oh,
Se me escapó este detalle. Déjame tomarlo en cuenta. Hermanos, si nos sometemos al Señor, pero nuestros planes no son suyos, se supone que ya nosotros entregamos nuestra vida al Señor, amén. ¿O hay alguien que no? Si usted entregó su vida al Señor, usted sometió su vida al Señor, es probable que sus planes no. Pero si sus planes no son de Dios, no son del Señor, ¿sabe qué? Él nos dará la oportunidad de mostrarnos lo que es correcto, para que nos alejemos de los malos, de las malas decisiones, del mal camino. ¿Se da cuenta cómo Dios en su gracia nos ayuda, nos da oportunidad para rectificar, para corregir? Dice la palabra de Dios que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Proverbios capítulo 3. Hermanos, el nombre de Jehová, y es un dato muy interesante aquí en el capítulo 16 de Proverbios, ¿sabe cuántas veces aparece? Aparece 9 veces en los 11 primeros versículos, y no es casual. Es una manera de hacernos saber que es imposible vivir una vida sabia sin tomar en cuenta a Dios. Sin tomar en cuenta a Dios. Por eso hemos dicho, encomendar a Dios nuestros planes permitirá que nuestros planes estén basados en la sabiduría de Dios. Dios espera que usemos nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestra mente, y tracemos planes, pero también quiere que los sometamos a Él. Él nos ha dado la capacidad de razonar, de analizar, de pensar, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de que esas cosas las sometamos a Él. ¿Y qué va a permitir eso? Nos va a permitir tomar la decisión final. Yo he planeado, he programado, he proyectado, he buscado la dirección de Dios, el consejo de Dios. Dios me ha dado paz, me ha dado quietud, me ha dado confianza. Bueno, pues esta es la decisión. Por eso, hermanos, lo hemos dicho y lo repito. Nunca, pero nunca tome decisiones con duda. La duda es enemiga de la fe. Nunca tome una decisión de manera dudosa y sobre todo una decisión inquieto, sin paz. Óigame, cuando una cosa es de Dios, Dios da paz. Dios da quietud. Dios da calma. Dios no es un Dios de turbulencia, de tempestad, de tormenta, no. Dios es un Dios de paz, de calma. Dios es un Dios de seguridad. Así que, a medida que usted viva para Él, pídale a Dios dirección. Pídale dirección cuando tome decisiones y luego actúe de acuerdo a ellas confiando en Dios, porque Él es soberano, ya lo dijimos. ¿Sabe qué quiere decir todo esto? Usted tiene que aprender a ponerse de rodillas y buscar a Dios, buscar la dirección de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted presentó de rodillas un plan antes de ejecutarlo? No después de ejecutarlo. O tampoco mientras lo está ejecutando. Antes de ejecutarlo. Estamos hablando de cómo planear sabiamente. De eso que estamos hablando.
¿Cómo planificar sabiamente? Dios quiere que usemos nuestra mente, pero al mismo tiempo que busquemos el consejo, que busquemos la dirección y así tomemos decisiones. Confiando de que todo está en las manos de Dios. Porque al final, ¿quién tiene la última palabra? Ya lo dijimos. Dios tiene la última palabra en la vida del ser humano e influye de manera muy especial en nosotros los creyentes, en su manera de pensar. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él nos da la capacidad de discernir las cosas espirituales. Tenemos una ventaja. ¿Por qué no la aprovechamos? ¿Por qué metemos tanto la pata como la mete un impío, incrédulo, un necio, un insensato? Usted no ha conocido la sabiduría de Dios. No ha comenzado el camino de la sabiduría de Dios al someterse a Dios, entregarse al Señor. Entonces, ¿por qué tomar decisiones, hacer cosas, disponerse cosas sin buscar el consejo de Dios, buscar la dirección de Dios, encomendarse al Señor? Así que para que tomemos buenas decisiones, tenemos que encomendar nuestros planes al Señor. Así vamos a proyectar un futuro exitoso en todo sentido. Y precisamente Proverbios fue escrito con ese propósito. Si usted recuerda a Proverbios capítulo 1, el versículo 4, oiga esto, recuérdelo. Dice Proverbios 1:4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Para que su vida sea así, sagaz, cuerda, que los pasos que usted dé, lo dé con inteligencia, los dé con sabiduría, no de manera simple, sin pensar antes de actuar. Bueno, ya hemos visto cómo o qué hacer para planificar sabiamente, entender que Dios es soberano y encomendar a Dios nuestros planes. Hay una última cosa no menos importante, hermanos, sumamente trascendente, y la vemos en el capítulo 19 de Proverbios, versículo 21. Mire conmigo. En Proverbios 19, 21, uno de los versículos que leímos al principio, va de la mano con el que leímos de entrada. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Qué? Mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, si usted lo pone en balanza, ¿qué usted quiere? ¿Seguir sus propios pensamientos, su propio criterio, su propia opinión, su propio juicio? ¿O seguir el consejo de Dios? Hermanos, el consejo de Jehová permanecerá. En otras palabras, tercer lugar, ¿qué hacer para planificar sabiamente? Recordar que hay un plan mayor. ¿Me está escuchando? Tú tienes planes, tú tienes proyectos, tú tienes ideas, tú tienes deseos, tú tienes sueños, pero por encima de todo eso está el plan de Dios. El plan de Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Hermano, este versículo, ¿qué nos asegura? Nos asegura que Dios tiene un plan para nuestra vida. Un predicador dijo lo siguiente, escuche. Resulta inconcebible pensar que nuestro amante Padre Celestial entregará a su Hijo para morir por nosotros
y luego nos dejará vivir a nuestra manera. Termina la cita. ¿Usted cree que el plan de Dios es simplemente enviar a Cristo, enviar al Salvador para morir y con ello pagar por nuestros pecados y punto? No. Detrás de esa obra de sacrificio basado en el amor de Dios, en la gracia de Dios, hay un plan eterno que va más allá de los planecitos que tú y yo tenemos en esta vida vana, como dice Eclesiastés, llena de aflicción de espíritu. O dígame usted que Salomón no lo experimentó todo. Salomón lo vio todo, lo vivió todo, lo disfrutó todo. Salomón sabía lo que estaba diciendo. Y al final se dio cuenta que todo eso no sirve de nada. Que lo más importante para el ser humano es temer a Dios y guardar su palabra. Eso es lo más importante. Todo lo demás, hermanos, no sirve de nada. Hermanos, ¿sabe qué dice la Biblia con relación a esto? El plan de Dios está tan por encima del nuestro, que dice la Biblia que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Después que usted entrega su vida a Cristo, hermanos, ¿sabe qué? Ya su vida no es suya. Su vida es de Dios. Pastor, ¿y mis planes? Sí, haz tus planes. Pero bajo el consejo de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo la sabiduría de Dios. No como antes. Antes nosotros hacíamos lo que bien nos parecía, como dice el libro de Jueces. Y andamos a nuestra suerte. A ver qué sale. Como hace mucha gente. Jugar el palé. A ver si me lo saco. Así ve mucha gente. O mirar el horóscopo, a ver si tengo suerte para el día de hoy. Pero venga acá. Y esa es la manera sabia de usted planificar, de usted disponer cosas en la vida. Hermano, Dios nos ha comprado, somos de Dios. De modo que es razonable que nuestro Señor tenga una misión para nosotros, misión que debemos desempeñar para su gloria. ¿Se da cuenta? Nuestros planes, si no están en la misma página de los planes de Dios, olvídese, no sirven de nada. Y el plan de Dios en general no es otro que su gloria. De hecho, dice la Biblia que Él nos creó para alabanza de la gloria de su gracia. Y por eso nos salva también. Él nos salva para su gloria. Somos de Dios. ¿Recuerda Efesios? Capítulo 2, versículo 10, un texto conocido. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ese es el plan de Dios. Es decir, Dios tiene cosas desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. Pero nosotros estamos rompiéndonos la cabeza, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer los próximos años? No es que sea malo, pero si eso no está subordinado al plan de Dios, no sirve de nada. La palabra nos asegura que las cosas que Dios tiene para nosotros y que Él espera que hagamos ya están determinadas de antemano, como ya citamos. De hecho, en Filipenses 2:12, mire conmigo ese texto, por favor.
Filipenses, no pierda proverbio. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente. Oiga esto. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, Dios nos asegura que Él obra en nosotros para cumplir su buena voluntad. Al final, lo que más importa es la voluntad de Dios. No es la tuya, es la de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en vivir la vida como la vive cualquier impío. ¿El impío vive pensando en Dios? No, primero piensa en Él y después en Él. Y si hay otro espacio más, otro lugar más, Él. Y de ñapa a Dios. No. Ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Somos de Dios. El Espíritu Santo, hermano, está en nosotros. ¿O se olvida? ¿No dice la Biblia que somos templo del Espíritu de Dios? Él mora en nosotros. Dios mora en nosotros en su Espíritu. Cristo mora en nosotros en su Espíritu. La Trinidad de Dios mora en nosotros. ¿Se olvida de eso? Entonces, ¿dónde está Dios en sus planes? ¿Sabe qué nos enseña la Biblia? Que el Espíritu Santo combina los talentos con los que nacimos y los dones que recibimos cuando nos convertimos. Esas capacidades, habilidades, destrezas que usted tiene, ese conocimiento que usted tiene en el área en la cual usted se preparó, se capacitó, no es para que usted lo guarde y lo gaste allá afuera en el mundo y en sus proyectos y planes personales. No, es para que usted lo ponga al servicio del Señor, de la obra de Dios, del plan de Dios, del ministerio. Es para que usted se gaste en Dios, no en el mundo. Haga lo que le toca, pero no se olvide del plan mayor, del plan de Dios, de las cosas de Dios. De modo que podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. O el Señor nada más lo llamó a usted para que haga su trabajo secular. Su trabajo como ingeniero, como doctor, como, qué sé yo, médico, maestro. No sé cuál es su profesión. Usted sí la sabe. Entonces su vida es eso. Esa es su vida. Ese es el plan de vida suyo. Hermano, hay un plan mayor. Por eso el tercer punto, recordar que hay un plan mayor de parte de Dios. Y qué pena sería que la vida pase, que los años pasen, nos lleguen los años, como dice Eclesiastés, ya cuando las fuerzas se van y usted pasando balance diga, ¿en qué invertí mi vida? ¿Cómo aproveché mi vida, mis fuerzas, mis energías, mi juventud, mis capacidades, mis talentos, mis habilidades? ¿Cómo las aproveché yo en los planes de Dios? Bueno, se me fueron los años. Qué pena, ¿eh? Pero ¿sabe qué? Mientras respiración usted tenga, chance tiene. Para que los años que tiene por delante sean poco o muchos, lo invierta. Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Así que ya hemos visto. ¿Qué hacer para planificar sabiamente? Entender que Dios es soberano, encomendar a Dios nuestros planes y recordar que hay un plan mayor.
Gloria a Dios. A manera de reflexión, ya para cerrar. Hermano, ¿usted tiene planes? Fue la pregunta que yo hice al principio. Pero la vuelvo a repetir. ¿Tiene usted planes? Si lo tiene, gloria a Dios. Qué bueno. Dios nos ha dado esa capacidad de planear, de proyectar, de disponer cosas en nuestra vida, ahora y en el futuro. Ahora, ¿le da usted participación a Dios? Ahí está la clave. Ya hemos dicho cómo. ¿Le da usted participación a Dios? ¿Cuál es el plan que prevalece? ¿El plan de Dios o el suyo? Ojalá sea el de Dios. De eso se trata, hermano. Por eso Cristo dijo, no te afanes por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? ¿Qué tanto te afanas? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Planifica, pero planifica dándole lugar a Dios, poniendo a Dios en primer lugar, encomendándote al Señor. Es parte de la verdadera sabiduría que cada paso que se dé sea en Él, en Dios, en Cristo. Ese es el llamado. Así que, hermanos, concluyo con esto. Cristo, dice Pablo, nuestra vida. ¿Es Cristo su vida? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué Cristo quiere? Involucrarse en todo lo que usted se dispone. ¿Me está escuchando? Cristo quiere involucrarse en todo lo que usted se propone en la vida. No deje a Cristo fuera en su agenda, en su planificación, en su diario, en su calendario, en las metas, en los propósitos, en los objetivos de su vida, en la visión que usted tiene. No olvide a Cristo. Póngalo en un lugar de prioridad. Póngalo número 1. A Cristo. Tal como Pablo dijo, he dejado todo por basura para ganar a Cristo. Que nuestra vida y cada detalle de nuestra vida esté centrado en Cristo. Amén. De eso se trata. Vamos a orar. Oh Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque hay tanta riqueza, tantos detalles valiosos en tu palabra. El tiempo no nos alcanza para poder contemplar las maravillas de tu palabra. Pero qué bueno que podemos detenernos en estos puntos y entender que definitivamente no hay sentido, no tienes razón alguna que nosotros vivamos la vida sin tomarte en cuenta, sin considerar tu consejo, saber que tú eres el Dios soberano que domina todo, que más allá de las cosas que nos disponemos, que nos proponemos o que hacemos, está tu santa y perfecta voluntad. Está tu providencia. Está tu plan perfecto, tus propósitos. Ayúdanos, Señor Dios, a que nuestra vida esté alineada a tu plan, al plan mayor, al plan de Dios. Ayúdanos a mantenernos en tu palabra, no apartarnos de ella, y de esa manera
bajo la dirección de tu Espíritu Santo, siempre tengamos presente, Señor, la sabiduría verdadera, la sabiduría que viene de lo alto, tu sabiduría, Señor. Gracias, Padre, por hacernos partícipe de ella, que nuestra vida siempre esté bajo el temor de Dios, porque de eso se trata la sabiduría. De corazón, Señor, queremos poner en tus manos todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras disposiciones, para que tú, Señor, endereces lo torcido, para que tú corrijas las fallas, los errores, y que aprendamos, Señor, antes de ejecutar, antes de actuar o tomar decisiones, asegurarnos de que lo que vamos a hacer sea bajo tu dirección. Te adoramos, Señor, que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros. Guíanos y dirígenos, Padre. Ante ti nos rendimos. Gracias por hablarnos de manera clara. En el nombre de Cristo Jesús oramos. ¿Todos decimos? Amén. Amén.